Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva y en el que contamos con los principales protagonistas. Hoy, con motivo del último programa de este año 2025, vamos a hacer un repaso a los momentos vividos en esta primera mitad de temporada del deporte en Almería. A rememorar esa entrevista que tuvimos con Roberto López Ufarte, jugador de la Real Sociedad y de la selección española, muy afincado en Almería y que estuvo con nosotros para hacer un pequeño balance sobre lo que fue su carrera y los diversos momentos vividos. Volvemos a la sección de leyendas y es que hoy tenemos con nosotros a un jugador que ha pasado por la Real Sociedad, Atlético de Madrid, Betis, ha jugado con la selección española y en definitiva es una leyenda del fútbol español como la de Roberto López Ufarte. Muy buenas. Hola, muy buenas. La primera pregunta siempre es obligada. ¿Qué fue de ti una vez decidiste colgar las botas y afrontar la vida sin el fútbol profesional? Bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de estar casi siempre ligado al fútbol. O sea, después de dejar el fútbol, estuve 12 años en la Real Sociedad, en el cuerpo técnico, de entrenador, de todo un poco. Luego he estado también en Audiovisual Sport, haciendo un multifútbol, que era fantástico, 4 años en Madrid. También ahora mismo estoy trabajando estoy comentando los partidos de la Real Sociedad en la COPE y también estoy haciendo unas previas en algunos artículos en el Diario Vasco de San Sebastián. También, entre tanto, he estado fuera de España, entrenando en Marruecos, en el Wydad de Casablanca, y también estuve en Vanuatu, que son unas islas que están enfrente de Australia, durante un año donde yo fui coach mentor, que es entrenador de entrenadores. ¿Y qué fue lo que te llevó a mudarte a Almería? ¿Qué es lo que te ha traído de la provincia? Bueno, yo nunca he dejado de venir a Almería. O sea, yo no recuerdo un verano sin haber estado en Almería. Precisamente mi madre es de Almería, eso para empezar. Mi mujer también es de Almería. O sea que de alguna manera yo también, mis raíces son de Almería y me siento de Almería. O sea que es verdad que he vivido toda mi vida en San Sebastián. De hecho, todavía estoy a caballo entre San Sebastián y Almería, en este caso Aguadulce. Pero bueno, siempre he tenido Almería como una ilusión, como el hecho de que cuando acabe estaré por aquí. Bueno, quiero que nos hables ahora un poco del torneo que se hizo con tu nombre en Vícar en 2018. ¿Cómo llegó la idea de ese torneo de Fútbol 7? Bueno, la verdad es que yo siempre me ha gustado el fútbol, siempre he querido colaborar con algunas causas que muchas veces hace falta para poder darle relevancia y ayudar. Y entonces me llamaron para ver si podía organizar el torneo, que no era fácil porque no había medios como para poderlo montar. Y la verdad es que fue un acierto porque fue un éxito total. Vino un equipo de Málaga y la gran mayoría eran de aquí de la provincia, porque entre otras cosas a mí lo que más me gusta del fútbol es el fútbol de cantera, que los niños tengan la posibilidad de poder emerger, digamos, en su ciudad natal. Por eso yo estoy un poquito enfadado, entre comillas, digamos, con el Almería, que de alguna manera no cuida la cantera como a mí me gustaría, ¿no? O sea y creo que yo podía haber echado una mano en algún momento determinado, ahora ya no, porque ya estoy fuera de circuito, pero es cierto que a mí me da la sensación que cuando tienes jugadores de casa, esa pertenencia al club, esa pertenencia a la ciudad, hace que esos jugadores rindan más del 100%, y siempre te hace falta jugadores de casa. Y por eso creo que en Almería necesita ese tipo de jugadores de casa para poder emerger y que en momentos malos esos jugadores nunca te van a fallar. En cambio, los de fuera, que no tengo nada contra los de fuera, por supuesto, porque en la Real Sociedad también hay jugadores de fuera y muy queridos por todos. Los de fuera, pues bajas a segunda, o se van o fichan por otro equipo. Por lo tanto, yo creo que hay que cuidar el fútbol cantera, hay que cuidar a los jóvenes, hay que darle medios para que eso no se quede en el olvido. Hablando un poco de la cantera y de esa posibilidad de debutar, quería preguntarte cómo fue tu debut. ¿Qué recuerdas del primer momento en el que debutaste como profesional con la Real, en este caso? Bueno, pues fue en Bilbao, fue después de un torneo que yo fui seleccionado con España, el torneo de Mónaco, donde fuimos campeones. Yo tenía 17 años. Allí me nombraron el mejor jugador del torneo y a la vez
apareció el apodo por parte del príncipe Reñero, que dijo en francés: ¿Qui c'est ce petit diable? ¿Quién es este pequeño diablo? El pequeño diablo lo he mantenido durante, digamos, toda mi vida deportiva. Toda la gente habla del pequeño diablo y de hecho tengo amigos que todavía me llaman diablo. Y a partir de ahí, pues la Real Sociedad, que yo ya estaba fichado por la Real Sociedad, pero estaba cedido a un club de tercera división, que es la segunda B de antes, digamos, el tercer equipo de categoría. Pues debuté en Bilbao porque ya se decía que había otros equipos que podían ficharme y no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, mi ilusión era poder jugar en San Sebastián, en la Real Sociedad, y ese recuerdo fue imborrable, porque además salí en la segunda parte, se suspendió el partido porque llovía cántaros, hasta más no poder, había un barrizal tremendo, cayó una granizada total, que al fin y al cabo, bueno, lo más importante era que yo debutara para que así ya me pudiese quedar, digamos, toda una vida en San Sebastián. ¿Y cómo fue tu debut con la selección española? Porque esa llamada, imagino que también es muy especial y también hace un poco de justicia a unas muy buenas temporadas, dando el mejor nivel de los jugadores de España. Bueno, yo debuté bastante pronto con la selección española, tenía 19 años, o sea que lo que pasa es que luego estuve un tiempo sin aparecer. Es verdad que antes no se podía debutar tan pronto en la selección española, era muy difícil. Yo recuerdo que tuve el primero que me dio la alternativa, digamos, fue Kubala. Debuté en Suiza, que de hecho además marqué un gol, el segundo gol, ganamos 1-2 y marqué el segundo gol. Y por lo tanto yo creo que ese partido también es imborrable, porque ¿qué aspira cualquier jugador de primera división? Jugar en la selección española. Y luego también tener la posibilidad de jugar un mundial, que en ese aspecto también tuve la suerte de jugar un mundial. Y aunque es verdad que no he tenido tantas internacionalidades como mis compañeros de turno que están alrededor de los 30 y tantos, yo solo jugué 15 veces porque en una Eurocopa de Italia tuve una operación de riñón, una estenosis de uréter, que me apartó de esa convocatoria. Ahí se jugaron 10 partidos y luego otros 10 en el siguiente verano, donde tampoco me dejaron ir para intentar recuperarme para el Mundial. O sea, yo podía haber hecho los 38 partidos que son los que tienen los Zamora, Satrústegui y compañía. Aún así, 15 partidos con la selección, que ya nos gustaría a muchos tener esos Sí. partidos. ¿Qué recuerdas de ese ambiente en el vestuario del Mundial? Hombre, lo único cierto que hay es que ese Mundial no salió tan bien como hubiéramos deseado. Es verdad que previo al Mundial ganábamos todos los partidos porque había una selección estupenda. O sea que nosotros fuimos campeones en esos tiempos. Luego estaba el Madrid, que siempre aportaba muy buenos jugadores, con Juanito, Santillana y compañía. Camacho también estaba ahí. Y el Barça también estaba en ese aspecto y ganábamos a Tokiski antes del Mundial. Luego llegó el Mundial y tuvimos a un tropiezo, pasamos la primera fase a duras penas, pero lo cierto es que bueno, yo creo que jugar un Mundial es lo más grande que hay, eso es lo que deseas y lo que, claro, también deseas jugar bien y ganar. En ese momento, en ese tiempo solo ganamos, digamos, la primera fase, pero en la segunda ya nos apearon. Y el ambiente del vestuario de la Real cuando ganasteis la Liga de 81-82, ¿cómo recuerdas aquellos años? Imagino que de mucha felicidad. Bueno, es increíble. Lógicamente un equipo pequeño como la Real Sociedad que pueda luchar contra el Barça, contra el Madrid, pues es dificilísimo, es casi impensable, ¿no? Y en esos tiempos también. Entonces nosotros teníamos unos jugadores que más o menos una buena hornada de jugadores que de alguna manera de la misma edad. Yo era quizá el más joven, pero todos eran de la misma edad, eran de mucha categoría, había jugadores tremendos como Zamora, como Satrústegui, que era nuestro jugador, Arconada, que era el portero, y claro, parecíamos invencibles. Es cierto que tuvimos 2 ligas seguidas, 80-81, 81-82, pero la anterior, que la perdimos en Sevilla en el penúltimo partido, donde estuvimos 32 partidos imbatidos, o sea, sin perder. Y en el 33 perdimos en Sevilla contra 9 con un gol de Bertoni. Ese fue el año que mejor jugamos al fútbol y ese año yo no jugué porque era cuando me perdí ese partido solo de esa temporada y todos comentan que si yo hubiese estado ahí en ese partido seguramente no hubiéramos perdido. Eso nunca se puede saber.
¿cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu carrera? El que ahora mismo, mirando en retrospectiva, me imagino que será muy complicado escoger uno, así que si tienes un par de ellos... A nivel deportivo está claro que cuando debutas, porque es un sueño hecho realidad, cuando eres un niño estás mirando hacia arriba y dices, uff, cómo me gustaría estar ahí. Y luego también el estar en la selección española, yo creo que jugar un mundial, o sea, todos esos recuerdos y por supuesto luego los títulos, los 2 títulos de liga que son algo impensable y también luego ganamos una Supercopa y una Copa del Rey, o sea que de alguna manera ese con todos los jugadores de casa, que esa era cuando la Real solo utilizaba también jugadores de casa. Y luego ya es cuando ya cambió un poco la dinámica con algunos extranjeros que también son muy queridos en San Sebastián y que de alguna manera extranjeros y digamos españoles también, digamos del resto del estado que podían jugar en la Real. Por lo tanto yo creo que la Real tiene que seguir siendo un equipo cantera con jugadores, con refuerzos de fuera, de Valencia y si son extranjeros no pasa nada, o sea que, pero tener siempre en mente que es lo que pasa ahora a la Real Sociedad con Imanol, que siempre hay jugadores jóvenes que pueden debutar en cualquier momento, siempre y cuando sean de nivel, claro. No debuta cualquiera por ser canterano, tiene que tener un cierto nivel. ¿Y qué fue lo que te llevó a fichar por el Atlético de Madrid después de tantos años jugando en la Real? Bueno, yo pensaba que iba a acabar mi vida deportiva en la Real Sociedad porque durante un tiempo tanto el Madrid como el Barcelona se interesaron por mí, o sea que eso es y por mí y por muchos jugadores de la Real, claro, éramos campeones y todos los equipos, pero había un derecho de retención que de alguna manera te imposibilitaba fichar por otros clubes, o sea, era obligado, o sea, salvo que el club quisiera, tú te tenías que quedar en el club. Y entonces, en ningún momento, pues claro, habiendo esa cláusula que luego se abolió, afortunadamente hace, pues creo que fue en el 85 así, ya ese derecho de retención ya dejó de existir, entonces ya los jugadores podían libremente, después de acabar el contrato, pues elegir que te ibas. Antes era imposible. Entonces, cuando ya llegó la hora, claro, tú piensas que vas a durar toda una vida, pero no es así. O sea, muchas veces hay entrenadores, hay circunstancias que te obligan a mejor a tener que cambiar. Y Menotti, que estaba en el Atlético de Madrid, fue el que me llamó personalmente. Le había fichado a Gil, el primer proyecto de Gil, que era una locura también, hay que decirlo. Menotti me llamó y me dijo que a ver si quería jugar. Él también, cuando estaba en el Barcelona, intentó ficharme, pero no, como había ese derecho de retención, lo dejamos en nada. Luego, cuando él volvió y fichó por Gil y Gil, por el Atlético de Madrid, me llamó para decirme que quería que estuviese yo a su lado. Y ya, como sabía que iba a salir de la Real, pues dije que sí. Y cuando llegó el momento de retirarte, ¿cómo fue ese momento? ¿Lo tenías decidido? ¿Te diste cuenta ese mismo año? ¿Cómo fue ese proceso? Yo lo tenía claro. Yo creo que lo que quería era que el fútbol o el público no me echaran. O sea, que fuese yo capaz de decir, bueno, ha llegado mi momento. Y claro, yo de alguna manera debuté con 17 años. Con mucha presión porque siempre tenías que ser el mejor en el campo, de los mejores. Y siendo joven, pues se notaba también que había que trabajar, que jugar y meter goles y todas esas cosas. Y es verdad que durante 12 años en la Real Sociedad, pues estuve francamente a gusto. Yo creo que mi club es la Real Sociedad. Es verdad que luego he estado en el Atlético de Madrid y en el Betis, donde también me han atendido perfectamente bien. En el Atlético de Madrid con más motivo, porque de alguna manera allí en Atlético de Madrid me dieron cariño, y me siguen dando cariño, porque de vez en cuando hay un evento me siguen llamando, oye Roberto, quiero que vengas por aquí. Yo soy de la Real, pero bueno, también consideran que el Atlético de Madrid es mi casa y la verdad es que estoy agradecido. Y yo creo que ese paso que di en ese momento, pues no puedes mirarlo hacia atrás, sino que creo que fue algo positivo, porque también me ha abierto de alguna manera la mente. Ahora que lo comentamos justo, si te parece bien enseñar la camiseta a la cámara, tanto del Betis como del Atlético de Madrid. Bueno, voy a empezar por el Atlético de Madrid, que fue la primera. Esta fue... La primera que te vestiste fuera de la Real. Fuera de la Real, sí. Y que además allí con el primer proyecto Gil, pues fue difícil, digamos. Y luego la del Betis, que fue ya cuando acabé mi vida deportiva, fue en el Betis. Pero claro, estos son 2 clubes también muy queridos por mí y cuando voy a Sevilla también me aprecian mucho, a pesar de haber estado ahí solo 1 año y medio, como quien dice. Aunque yo siempre digo 2, pero es 1 año y medio porque cuando ya vi que
que la cosa no funcionaba y que las piernas, no como ahora, que ahora duran hasta los 40 años los jugadores, o 35, 36. Antes, a partir de los 30 ya te empezaban a llamar viejo, y yo me retiré casi con 32 años. Bueno, al fin y al cabo también en Sevilla saben que guardan un poquito también ese honor de que ser el último club en el que jugaste. Sí, y no solo eso, sino que además hice amigos, yo intento hacerme amigos de mucha gente leal, normal, y allí yo veo que todavía me siguen queriendo, y de hecho mantengo relación y voy mucho a Sevilla cuando procede. Durante un tiempo he ido mucho a la feria, ahora ya menos, pero es verdad que mantengo amigos allí en Sevilla. Hemos hablado antes de tu primer gol con la selección española. Quiero preguntarte si tienes recuerdo de tu primer gol como jugador profesional. Pues mira, eso me lo recordó, no sé si me lo recordó alguien, y me dijo que de Atlético de Madrid, que le metí el gol al Atlético, pero no me acuerdo del primer gol, fíjate tú, lo que son las cosas. Me acuerdo del primer gol que metí con la selección española, pero con la Real Sociedad creo que alguien me comentó que era contra el Atlético de Madrid. Bueno, también imagino que con la selección, con ese debut, también es Sí. más fácil acordarse porque fue justo Hombre, además el primer dos partido. recuerdos que van solapados. Y no solo eso, sino con la selección española, el primer partido, que además fue contra Honduras, que parecía que además tuvimos 86% de posesión de balón, ocasiones por un lado por otro, y al final empatamos a 1, o sea, con gol de penalti que marqué yo. Entonces ese gol, lógicamente, lo recuerdo mucho. Y si le pudieras dar un consejo al Roberto joven que empezaba a jugar al fútbol, algo que te hubiese hecho o que te hubiese gustado hacer diferente. Bueno, para empezar, el jugador tiene que ser competitivo. Para poder llegar arriba hay que ser competitivo. Lo que muchas veces la gente está, digamos, equivocada es cuando un jugador ficha a los 14 años, parece que sí, porque destaca en su equipo, se lo llevan a Madrid o se lo llevan a Barcelona o a Villarreal o lo que sea, y llega un momento en que el jugador mismo va decidiendo, o sea que entonces ni hay que brindar con champán cuando fichas, ni cuando te dicen, oye, que te tienes que ir, que sea un funeral. Entonces yo creo que el jugador joven tiene que seguir trabajando, tiene que seguir luchando, tiene que seguir aprendiendo y escuchando mucho, sobre todo escuchar, porque ahora parece que todo el mundo sabe de todo y llega un momento en que el tiempo pasa y tú tienes que crecer continuamente. O sea, que no solo crecer hasta los 18 y parece que ya está, ¿no? Y cuando llegas, queda lo más difícil, que es mantenerse. O sea, parece que llegar puede ser fácil, pero mantenerse es mucho más difícil aún. Bueno, Roberto, pues quería darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, sobre todo para rememorar todos esos buenos momentos y desearte suerte en esos proyectos todavía que sigues teniendo. Y bueno, de todo darte muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Contamos también con Paula Navarro, joven promesa del tenis almeriense que hizo este año su debut profesional en el mundo del tenis y que también estuvo con nosotros para hablarnos sobre su futuro muy apasionante. Empecé jugando al tenis con 4 años, que vine aquí a ver a mi prima jugar y pues me gustó y vine una tarde ya a probar y así pues empecé a jugar. Pues fue una experiencia muy buena, ya que estuve pues conviviendo con gente ya profesional y jugando partidos y pude entrenar también con ella, así que fue una experiencia inolvidable. Pues yo creo que la diferencia es el saber estar en pista y la mentalidad que tienen ellas, porque yo creo que ellas ya están más preparadas que nosotras y eso yo creo que es lo que marca la diferencia. A corto plazo espero hacer buenos resultados en los torneos que tengo ahora y a largo plazo quiero conseguir una beca para ir a Estados Unidos y seguir allí con el tenis y con los estudios. Me gusta más jugar en pistas rápidas, porque ya que aquí nosotros entrenamos solo en pistas rápidas, pues me parece más cómodo para mí y además que mi juego se adapta mejor a estas pistas. Una jugadora
bastante agresiva, bastante rápida de piernas y muy consistente. Pues a veces esos puntos son un poco tensos y me pongo bastante nerviosa, pero intento no pensar en el punto y hacer como si fuera un punto normal y seguir jugando como estaba jugando antes. Mi jugadora favorita es Sabalenka porque me gusta mucho cómo juega y su juego en general, y me gustaría bastante adaptar mi juego a cómo juega ella. Mi Grand Slam, yo creo que elegiría Roland Garros porque yo creo que es un torneo que juegan muchos profesionales y que me gustaría jugar algún día. Sí, siempre juego con la misma cinta del pelo y creo que esa es la única manía que tengo. Bueno, Paula, quiero que ahora nos cuentes tu jugada favorita que te gusta hacer cuando es un punto importante que quieras ganarlo. Pues yo preferiblemente me gusta estar al resto, mejor que al saque, y suelo mantener la bola y ya cuando vea el momento clave pues atacar y terminar el punto. Bueno, Paula, en Territorio D también nos gusta adentrarnos en el deporte y quiero proponerte un reto, jugar 6 puntos, a ver si soy capaz de ganarte alguno. Vale. Seguimos hablando de jóvenes proezas y es que Álvaro Godoy, púgil de aquí de Ejido, estuvo también con nosotros para hablar sobre los combates profesionales que ha tenido y el objetivo de ser campeón de España. Pues empecé con 12 años, 11 más o menos, y prácticamente pues fue porque mi padrastro me apuntó en varios deportes, buscando que yo bajara de peso sin más, pero cuando encontré el boxeo pues me enamoró del boxeo a mí. En el vestuario estaba muy nervioso, muy nervioso, pero no paraba de mear y iba al baño y era como que los nervios esos que tienen y las sensaciones encima del ring fueron muy buenas, pues, aparte de porque gané. Porque me sentí como que era mi hábitat, ¿sabes? Por así decirlo. Me gusta más el defensivo, pero ahora estoy practicando mucho el ofensivo, porque en esta pelea he visto que a veces ir tanto a la defensiva te pasa factura. A mí, como pues, contragolpeador, estilista y mágico. En la cuarentena, cuando nos encerraron, yo estaba muy aburrido y no sabía qué hacer, yo no podía estar en mi casa y entonces empecé a practicar magia. Y cuando salimos vine aquí al gimnasio y hice trucos de magia con cartas y a mi entrenador le gustaron y me puso el mago, por eso. Cuando no estoy entrenando pues estoy tomándome un café en la torre, normalmente me gusta jugar a la diana mucho y al fútbol. Tienes que cortarte la comida, el agua, a veces te tienes que deshidratar porque no llega al peso mínimo y tienes que cortar de líquido. Es lo más duro, yo creo que el del deporte, yo creo que es lo peor. En plan, ni los golpes ni nada de eso, es como que estamos acostumbrados, ¿sabes? Pero a lo de bajar de peso y los cortes, fatal. La verdad, para qué te voy a mentir. Como en práctica este deporte es muy completo y si quieres estar bien físicamente te va a venir muy bien, pero si quieres competir en este deporte tienes que estar muy disciplinado y saber tener las cosas claras, ¿sabes? Si vas a competir no lo hagas a medias, porque si no luego te vas a subir al ring y al que te van a pegar es a ti, ¿sabes? Entonces si lo quieres hacer, hazlo bien hecho. A corto plazo vamos a hacer la pelea ahora el 7 de junio aquí en El Ejido
Y a largo plazo, pues este año, que tampoco es tan largo plazo, antes de este año tengo que ser campeón de España. Seguramente lo disputemos en agosto o en septiembre otra vez, ya lo hicimos en marzo, pero ahora otra vez en agosto me van a dar otra oportunidad. Y he aprendido mucho porque, por ejemplo, sé que tengo que subir un poquito más las manos, tengo que meter más continuidad de golpes y eso es lo que estamos ahora practicando para que no me vuelva a pasar ninguna pelea que me quede corto, porque me he subestimado a mí mismo en este combate. Entonces he aprendido mucho porque me he dado cuenta de que tengo más fondo físico del que yo pensaba que tenía. Lo que mi entrenador Alberto significa para mí es que es como un padre. Me crió desde que yo entré a entrenar con 11 años y desde ahí básicamente que he estado con él lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Me ha invitado a comer y dormido con él, con su familia, así que es como un padre, podría decirlo. Mi rutina pues sería por la mañana salgo a correr temprano a las 8 de la mañana o así, a media mañana, o sea, para las 10, entre las 10 y las 11 y media. A veces a las 9 hago físico, lo que es, me tocan pesas o algún circuito de cardio. Y por las noches he hecho 2 horas de boxeo, técnica y táctica nada más, solo boxeo. Lo que es saco, manopla, esquiva, todas esas cosas. Bueno, Álvaro, pues ahora quiero que nos enseñes una combinación que te guste mucho hacer en tus combates. Vale, pues mira, esta sería la combinación que es de mis favoritas, ¿vale? Porque pienso que es muy efectiva. Sube las manos, pienso que es doble jab, un gancho, un crochet y un crochet ligado. Esas creo que son mis manos porque después del gancho le levantas la guardia, le pegas el crochet arriba para que siga con la guardia arriba y ya clavas la mano definitiva, que sería la mano al hígado abajo, que es la que buscamos que le haga daño, que es la mano que entre, porque en el boxeo no todas las manos son fuertes, sino hay algunas que son estratégicas para que el rival simplemente suba la mano, le puedas pegar abajo o la baje y le entre tu mano fuerte, que es la con la que le quiere hacer daño realmente. Bueno, Álvaro, ahora quiero que nos enseñes a los más principiantes algo que sea asequible para todos los niveles. Vale, mira, te voy a explicar los 3 golpes básicos del boxeo, que solo hay 3 realmente, que son los, mira, ponme las manos boca arriba, ahí, son los directos, ¿vale? Ahora tú haz lo mismo que te he hecho yo a ti, pues házmelo tú a mí. Sube la manecita siempre arriba, ¿vale? Aquí, y sacas la izquierda, la recoges y luego la derecha, y la recoges. Siempre antes de sacar un golpe, recógelo, ahí. Eso, y ahora los ganchos, ¿vale? Ahora pónmelas así, y ahora un gancho aquí, que son los golpes ascendentes, que son para arriba, ¿vale? Ahora pégamelos tú, ahí, y ahora los crochets, ¿vale? Que son los golpes que pegamos en la calle, todo el mundo, ¿vale? El crochet aquí y aquí, de lado, ¿vale? Ahí, y ahí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la combinación de todos los golpes juntos, vamos a hacer 2 directos, 2 ganchos y 2 crochets, ¿vale? Vengámela. 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es. Nos pasamos ahora al karting para rememorar esa entrevista que tuvimos con Alex Valverde, piloto de karting que gana todas las pruebas de Almería y que también se pasó por grada 24 para hacer un balance de lo que ha sido el año de competición. Bueno, Sergio, cuéntanos cómo estás, porque hemos podido ver que en el tatami estuviste fuerte. Sí, fue una actividad muy buena. La verdad que esos revolcones que me dieron fueron bastante intensos. Bueno, después de hablar de judo, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de deporte, como es el karting, y para ello tenemos con nosotros a Alejandro Valverde. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Alejandro, quiero que nos cuentes primero cómo y sobre todo cómo empezaste, cuándo y cómo, perdón, en el mundo del karting. Pues en el mundo del karting empecé como aficionado cuando tenía unos 5 o 6 años. Me traía mi hermano aquí a Roquetas y al Copo a dar puertas, hacíamos carreras entre nosotros, pero ya profesionalmente, digamos, fue en 2018 que empecé con el campeonato de Andalucía de los kartianos. Bueno, y dentro de todos los factores que llevan a elegir un deporte, ¿cuál fue lo que te motivó a elegir el karting? Pues siempre me ha gustado el mundo del motor. En general me gustaban las motos, me gustaba mucho ver la Fórmula 1 y mi sueño era ser piloto de Fórmula 1. Pero bueno, el karting tampoco está mal. Lo más cercano a la Fórmula 1, ¿no? Bueno, este fin de semana has tenido competición, además en el Copo, que le acabas de mencionar. Cuéntanos un poquito cómo fue, porque no queremos hacer spoiler, pero se dio bien. Pues sí, fue muy bien. La verdad que hicieron un gran trabajo el karting en Almería y en el Copo, los mecánicos. Tenían la flota de cars muy igualada y nada, muy divertido con la afición que hay aquí en Almería.
Dentro siempre se dice que hay una primera vez para todo. ¿Cuál fue tu primera carrera y cómo fue el resultado de esa carrera? Mi primera carrera fue en 2018 en el campeonato que he mencionado de los cartianos en karting Campillo. Y llegué allí y estaba lloviendo un montón. Y la verdad que me impresionó bastante. Digo, ¿cómo se pilota en lluvia? Nunca lo había hecho. Pero en los entrenamientos me adapté bastante bien y pude ganar la carrera. ¿Hubo trompo o no hubo trompo ese día? No llegó a haber trompo. Me ¿No? dieron un toquecito, se me cruzó un poco, pero al final bien. Bueno, ¿y qué dirás que es lo que más te gusta ahora del mundo de los cars? Porque ya también imagino que tu visión ha ido cambiando con el paso de los años. ¿Qué es lo que más te apasiona ahora mismo de este mundo? Pues me apasiona la competición que hay, la competitividad, pero a la vez hay compañerismo, hay buen rollo y es una buena forma de viajar, porque hay circuitos, viajo por toda España a los circuitos y una buena manera de visitar. Imagino que será más fácil también, ¿no? Cuando hay buena relación con los demás pilotos y mecánicos, se hace también más fácil competir y dar tu mejor nivel. Exactamente, sí, siempre hay buen rollo y, por ejemplo, si vamos a Madrid, ya al conocer a gente de toda España, pues quedamos en ciertos puntos y así no vamos solos, digamos, a las carreras. Bueno, y dentro de poco hay otra carrera, ¿no? En Málaga, tiene una carrera próxima. Cuéntanos un poquito sobre ese evento. Sí, pues el siguiente evento es este domingo en Kartfun Estepona, del Campeonato de los Cartianos, que quedan 2 carreras, queda esta y la última en Campillo, y de momento lo tengo de cara si saco un buen resultado para conseguir el 5º campeonato. Y dando un poco con el tema de la competición, en todos los deportes suele haber patrocinio y en este caso creo que tengo entendido que tú no costas con ningún patrocinio para sustentar tu carrera como piloto. Cuéntanos un poco cómo vives con esa situación. Pues por desgracia no he tenido la suerte de tener patrocinio y se hace más complicado porque me gustaría correr el mundial, que este año por ejemplo se va a hacer en Alemania, pero es algo costoso y me vendría bien ayuda. Bueno, sí tengo la suerte de contar desde hace unos meses a formar parte del equipo LSK y bueno, dan una pequeña ayuda económica también. Bueno, ojalá seguro que de aquí, con publicidad un poquito subliminal, esperemos que también lleguen esos patrocinadores, porque un campeonato del mundo es una cita que imagino que te daría mucha ilusión correr. Sí, me hace mucha ilusión. Allí se juntan los mejores pilotos del mundo, obviamente, y me encantaría formar parte. Hemos hablado del campeonato mundial, pero primero también quiero hablar de ese campeonato local en el que ya has comentado que lo tienes muy de cara, victoria en esta prueba última en el Ejido. Sí. Así que un poquito, hazme una valoración general de lo que ha sido este año en el campeonato provincial. Pues de momento va muy bien, llevamos 4 carreras, la siguiente es el 16 de febrero en Karting Roqueta, por si alguien se quiere animar también, que siempre hay alguna plaza. Y bien, de momento llevo 3 victorias, la primera no la pude conseguir por un problemilla con un kart, pero bien, tenemos una lucha entre varios pilotos por hacernos con el campeonato, pero de momento va bien de cara. Bueno, ahora que mencionas que en Roquetas habrá plazas abiertas, ¿qué tendríamos que hacer Sergio y yo, por ejemplo, si queremos medirnos a ti en la pista? Pues, por ejemplo, hablar conmigo, yo metería en el grupo, que también me encargo un poco de la organización, o bien pasar por cualquiera de los 2 karting, ya sea de Roqueta o de Copo, y inscribiros directamente. Sergio, ¿nos animamos? Hay un desafío por delante, ¿eh? Estáis invitados. Pero tú imagínate que llegamos, traemos a Alejandro de invitado y ahora le ganamos a alguno de nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Nos entrevistamos a nosotros? Exactamente. Estaría feo ganarle a alguien que ha estado participando en un campeonato como el Campeonato de Europa, ¿no? En Italia, hace poquito, estuviste por ahí quemando ruedas. Sí, O sea que, en Italia, cuéntanos. fue una gran experiencia. Tuve la suerte de hicieron una clasificatoria ahí en Karting Granada, en Fórmula Karting. Tuve la suerte de ganarla, me fue bien, la verdad. Y me fui con todo pagado al europeo en Italia. Y además lo pude ganar. O sea que fue una experiencia increíble. Ni tan mal poder ganarle a un campeón de Europa, ¿eh? No, lo único que a ver si le vamos a quitar nosotros los patrocinios, cuando nos vean pilotando. Bueno, yo no he pilotado nunca, no sé si tú, Sergio, has tenido la oportunidad, pero yo creo que sería, sin duda, el último de los 3. Bueno, hay una pista cerquita de casa, o sea que alguna rueda que va por Cuando allí. queráis, puedo dar algún consejillo también. También. Bueno, vamos hablando un poco más de las carreras. Quería preguntarte cómo te preparas tú antes de una carrera, si también tienes rituales, si eres un poco maniático, porque por aquí que pasan muchos deportistas, Sí. incluso Sergio, que también convive con muchos, sabe que generalmente suelen tener muchas manías. Sí, suele haber algunas manías. Por ejemplo, intento no tener demasiadas. A veces cuando me viene alguna intento evitarla porque no quiero tener un súper ritual de manía, pero sí hay una que la tengo desde el principio, que es ponerme primero la bota derecha y el guante derecho, antes que el izquierdo. No sé por qué. Se ve que lo hice así la primera vez, me fue bien y ya no lo he cambiado.
Bueno, también tiene mérito acordarse de esa primera vez, de cómo te colocaste Sí. el mono. O sea que también un puntito extra de buena memoria hay que tener. Vaya, sí. Y dentro de lo que es la conducción, el momento de la emoción, aquí hay dos perfiles. Uno un poquito más conservador, otro un poquito más agresivo, estilo Marc Márquez con las motos. ¿Tú dónde te encuadras? A mí me gusta ser más suave, más y fino antes que agresivo. Pero depende de la situación de la carrera, si tienes que adelantar o tienes que defenderte o tienes que dar el máximo, pues tienes que ponerte un poco en modo agresivo. Bueno, yo tengo que reconocer que si cojo el karting voy a ser agresivo. Agresivo, ¿no? A derrapar. Bueno, para ser agresivo, como ha comentado Alejandro, tienes que llegar a ese punto en el que lo puedas adelantar. Que tú puedes ser muy agresivo, pero si él va trazando las curvas perfectas, solo te queda mirarlo desde lejos y a lo mejor tienes que ser agresivo conmigo solo. No me tientes, no me tientes. Bueno, quería preguntar también por el casco, porque vemos que lo has traído, que nos cuente un poquito, porque sí. nos has comentado que tenía un poco de historia. Sí, tiene un poco de historia. Aquí detrás tengo a Sonic, que siempre me acompaña. Y por delante, la bala verde. Que esta bala no está aquí por estar, es porque cuando empecé en el karting, también una de mis primeras carreras, estuve en Granada, y como mi apellido es Valverde, me pusieron el mote de bala verde, porque se ve que rima. Y... Por favor, enséñalo más a la cámara, que se vea bien, ¿eh? Ajá, que sí. desde casa se pueda ver, porque además a mí me gusta mucho el diseño. Sí, la verdad que... Un diseño bastante atractivo y con Sonic con nunca, Sonic ahí nunca detrás, falta la que velocidad. siempre me acompaña. Y nada, y aquí el dibujito que tiene esa historia. Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy con Alejandro. Antes de despedirnos, ¿quieres decir algo a cámara? Dar las gracias por invitarme a estar aquí, que lo he pasado muy bien. Y el objetivo sería, pues, a ver si hay suerte, encontrar algún patrocinador para llegar al campeonato mundial. Al campeonato mundial en Alemania, estaremos pendientes de ese camino hacia el mundial y te deseamos todo lo mejor. Muchas suerte. Gracias. Vamos a recordar también ese reportaje que hicimos con los compañeros de Ura Rugby de Almería, que nos contaron un poco leyes no escritas, esa convivencia que se genera en los partidos y toda la temporada del equipo femenino y masculino. Empecé hace ya 7 años, tuve un compañero de clase que me dijo, tuvo una semana diciéndome, vente tío, vente a probar, hasta que un día fui y ya aquí estoy, 7 años después, toda la temporada viniendo y no he fallado casi ningún día. Yo también empecé hace 7 años. En mi caso me llamó la atención cuando vinieron a las jornadas de captación que hacen en los colegios para acercar el rugby a los niños y tal. Y pues luego me fui a Francia de intercambio y conocí a una chica que jugaba en el equipo femenino de mi ciudad. Y como los jugadores de rugby somos bastante pesados en decirle a la gente que lo prueben, pues me estuve insistiendo y al final fui a probar. Y el primer día que fui a probar, pues firmé ya para quedarme allí y desde entonces. Pues mira, la verdad que la convivencia entre el masculino y el femenino es muy buena. Nosotros entrenamos a la misma hora, unos en medio campo y los otros en la otra mitad del campo. Los viajes cuando son para jugar, por ejemplo, en el puerto de Santa María, que fue el último, los intentamos hacer conjuntos para ir todos en el autobús y hacer algo más de piña y de familia, y la verdad que nos llevamos muy bien. Pues básicamente para mí, lo que marca la diferencia de este equipo son los valores, el respeto, que cada uno, independientemente de su tipo de cuerpo, de lo que sea, va a tener un hueco en el campo, siempre se le va a apoyar, se le va a insistir que venga a entrenar y se le va a motivar siempre para dar lo mejor de sí. Es un deporte muy disciplinado, ya no solo físicamente, sino también en el campo. Tiene algunas normas diferentes, como que, por ejemplo, solo el capitán puede dirigirse al árbitro, se le llama de usted, y no puedes tener ninguna falta de respeto ni al árbitro, ni al contrario. La gente que viene a ver el partido desde la banda tampoco, y eso hace que se cree un clima bastante bueno, tanto con el contrincante como en el estadio cuando hay un partido. El momento más duro que puedes pasar en el rugby es cuando te lesionas y te ves impotente de no poder jugar, no poder entrenar y tienes que estar en casa. Sí, la verdad se vive fatal, la verdad. Y yo creo que eso es uno de los momentos más duros, sobre todo psicológicamente. Yo hace 2 años me fracturé la cadera, una lesión muy poco común en un jugador de rugby, y me pillé 1 año entero sin poder jugar. Me pusieron una placa y varios tornillos. Yo creo que mi mejor momento en rugby ha sido al final conocer a un tipo de deporte totalmente diferente, al llegar a un sitio nuevo, gente nueva y un mundo diferente que no tiene nada que ver ni con el fútbol ni con ningún deporte.
Aquí tenemos cabida tanto chicos, chicas de 1,80, de 1,50, de 60 kilos, de 100. Aquí hay cabida para todo el mundo y la verdad que creo que es el mejor deporte que conozco, menos sexista de todos. De manera grupal, antes de salir a los partidos, todas nos juntamos en círculo, nos agarramos y hacemos pequeños rituales, por ejemplo, respiración de la corda, para poder relajarnos y estar todas con la misma tranquilidad. Pues nosotros normalmente pues eso hemos hablado entre nosotros de la sensación del partido y tal, pues para hacer un poco de piña. Una cosa que hacemos siempre es que damos las equipaciones, los capitanes y los subcapitanes, a cada una por su alineación. Decimos, con el número 1 tenemos en este caso el ejemplo sería Merce, con el número 1 tenemos a Merce, gran jugadora por ser una gran placadora, y entonces ella se levanta, todas gritamos, aplaudimos y entonces le damos un abrazo y le damos la camiseta así a todas las jugadoras. Yo la verdad el consejo es que vengan a probarlo sin ningún temor, porque esto es, no vienes y te quedas un poco así, te puedes quedar un poco excluido, tal. Aquí hay una sensación de familia y como que todos estamos muy juntos. Que no tengan miedo, que muchas veces ven que esto es un deporte agresivo y que te va a hacer daño y realmente no. Es un deporte que te diviertes mucho y hay personas en tu vida que pasan y que son amigos, incluso llegan a ser familia. Entonces, que prueben, que de verdad que cuando pruebes dices, qué chulo está, y de verdad que para nada es agresivo. Bueno chicos, pues como nos han contado que os gusta mucho meteros en el barro y os gusta un poquito lo dinámico, os vamos a enseñar lo más divertido del rugby, que es la melee. Bueno, pues para la melee necesitamos 9 personas que tenemos aquí. Lo primero que queremos explicar es cómo se forma la melee y cuándo se forma. La melee ocurre porque en este deporte no se puede hacer el pase hacia adelante, siempre tiene que ser hacia atrás. Entonces, si tú haces un pase adelantado a tu compañero o se le cae el balón hacia adelante, ocurre el avant y entonces se forma la melee. La melee está compuesta con 8 personas más el que introduce el balón, que es el medio melee. Tenemos la primera línea. Empezamos con la primera línea, que sería el talona, que se sitúa en el centro, y los pilieres o los pilares. Continuaríamos con las segundas líneas, que se adosan entre ellas y a su vez meten la cabeza entre las piernas de las primeras líneas. Y por último terminaríamos con las terceras líneas, que son los flankers, que se colocan a los costados, y el 8, que se introduce entre las otras 2 segundas líneas. Vale, pues lo que vais a ver ahora, que nuestro medio melee, en este caso Pedro, le va a pasar el balón a Sergio, y en el caso de un partido tiene el equipo contrario, que es Ata, que lo que va a hacer Ata es placarlo para poder robar el balón. Bueno, Sergio, el reto de esta semana te toca elegir a ti. Bueno, vamos a realizar un reto de pateo a palo, a ver si los presentadores conseguimos pintarle un poquito la carita. ¿Quién presentadores? Aquí al Ura Rugby de Almería. También estuvimos con Asier Torres, una joven promesa del bádminton de Almería, que nos contaba todas las competiciones en las que ha participado este año y su futuro como jugador.
Pues a mí me llegó jugar al bádminton como la mayoría de mis compañeros cuando vinieron a mi colegio y anunciaron el bádminton, y entonces fui con una amiga a probarlo, y poco a poco el bádminton ha sido un deporte que engancha y que es muy de compañerismo, de muchos compañeros, y tiene muchos valores. Y empecé a practicarlo con 7 años, hace ya pues, casi la mitad de mi vida. Pues jugar a nivel internacional a la vez que llevar el curso escolar, pues supone un sacrificio, pero que al final cuando uno juega al bádminton o cualquier otro deporte y lo practica como alto rendimiento, uno tiene que sacrificarse y ser disciplinado, sobre todo en el día a día. Y para llegar a estos niveles, pues simplemente entrenar duro e intentar mejorar día a día, y a la vez gestionar los estudios, porque al final hay tiempo para todo, y así van saliendo los resultados en ambas disciplinas. Pues a lo largo de la semana mi día a día suele ser, me levanto, voy al instituto, tal, llego a mi casa y depende de a qué hora entrene, que suele ser o como hoy entreno a las 7 de la tarde, o si no entrenaría sobre las 5 y media de la tarde. Cuando entreno hasta ahora a las 7, pues suelo aprovechar el rato antes de las 7 en mi casa para estudiar y hacer deberes y demás, y luego ya echar el resto del día entrenando. Ahí por la noche intentar cenar y no hacer nada más, y si me falta algo pues intentar hacerlo, pero en el día a día gestionándolo así, llevando a ambas cosas. Pues la distribución del entrenamiento suele ser primero una parte física, porque el bádminton al final es un deporte muy físico, y cuando trabajamos el físico también dedicar mucho tiempo a la técnica para mejorar tu golpeo, también tácticamente, hacer ejercicios en los que suponga realizar jugadas, trabajar técnica y nada, echar muchas horas. Y también es importante recalcar eso, que la parte física es importante, y también venimos algunos días al gimnasio para al final fortalecer y hacer que ese gimnasio te lleve a practicar mejor tu deporte. Pues el tema de llevar una escuela o llevar a unos niños más chicos que yo, entrenarlos, para mí supondría un pequeño esfuerzo más, porque aparte tendría que entrenar yo, pero a mí me encantaría, porque el bádminton al final me encanta. Y me gustaría mucho expresar a los niños y enseñarlos y decirles todo lo que sé, porque al final el bádminton es un deporte que a mí me encanta, e intentar que esos niños también sientan lo mismo que siento yo, y así pues hacer que también el bádminton a nivel ya como de Almería, como de toda España, que vaya subiendo y que haya cada vez más niños que practican el deporte. Esta temporada he debutado con el primer equipo, que está en Primera Oro, que es la categoría nacional submáxima, y la verdad que siempre la liga es una experiencia encantadora, en la que al final, viendo a los demás, incluso tú jugando, adquieres mucha experiencia, que al final te va a servir para intentar ponerlo en práctica en tu entrenamiento y demás. Y pues sí, me hace mucha ilusión poder debutar con el primer equipo, y más siendo el jugador más joven hasta ahora. Y además compaginarlo con estar también con la selección española y jugando a nivel internacional, pues también me hace mucha ilusión, y son oportunidades que siempre que me las dan intento cogerlas y aprovecharlas al máximo. Al final, enfrentarse con gente mayor que yo supone que puede que físicamente yo esté mejor que ellos, o puede que no, pero a nivel de experiencia ellos me suelen sacar mucha experiencia y suelen tener más conocimiento a la hora de jugar y tal. Pero siempre me encanta jugar con gente mayor que yo, porque yo voy a hacer lo mejor posible, no tengo ninguna presión, e intento hacer mi juego y ponérselo difícil al contrario. Si sale bien, pues se gana, y si no, se pierde y se aprende para la siguiente. Pues para mejorar como jugador y a nivel personal, sería una gran oportunidad que me encantaría coger, ir al Europeo Sub-17, ya que sería mi primer europeo. Si se da la posibilidad, pues sería increíble, y simplemente pues tenerlo como objetivo para seguir trabajando día a día y estar también motivado a su vez en los entrenamientos. Y a nivel personal, pues también seguir siempre aprendiendo del bádminton, haciendo compañeros y cogiendo estos valores que me llevan enseñando desde tan pequeño. En los nuevos programas de tecnificación nacional trabajamos mucho técnicamente, sobre todo porque el físico, digamos que es más fácil trabajarlo en los clubes o en los centros,
y lo que hacemos es probar parejas, probar cosas nuevas. La Federación Española también suele traer siempre algún extranjero, algún danés o alguien, para que haga que el nivel de la cantera en España suba y que vayamos conociendo, porque el bádminton nacional evoluciona como todos los deportes, y que siempre vayamos creciendo a ese nivel y esos conocimientos. Y con este fin, pues que la selección española vaya creciendo y cuando lleguen a ser absolutos o categorías junior, que haya un alto nivel para poder competir fuera de España. Mi referente, pues como yo creo que casi toda la gente que es de España, incluso del mundo, es Carolina Marín, porque pues a nivel personal ella también ha sufrido mucho, ha trabajado mucho, y eso es de admirar bastante, porque ella, aparte de todas las lesiones que ha tenido y todas las dificultades, siempre ha seguido, porque le encanta el deporte, la disciplina. Entonces siempre seguir entrenando y tenerla como referente. Yo creo que para los chavales de hoy en día también, los que intentan entrar desde más chicos, como la edad que empecé yo, tener ese referente además en España hace mucho y ayuda mucho a los niños para ayudarlos a que quieran practicar el bádminton. Bueno, así es, pasamos a pista, pero antes de ello quiero preguntarte por cuál es tu golpe favorito dentro de toda la gama que hay en el bádminton. Pues yo diría que mi golpe favorito es uno que se llama clear, que es desde fondo de pista. Consiste en armar el golpe y mandarlo al otro fondo de la pista, aguantando bastante el golpe para que al contrincante le cueste mucho salir hacia atrás y así poder coger mucha iniciativa. Bueno, pues si te parece vamos a entrar a la pista y vamos a jugar un poquito tú y yo para que me enseñe un poquito ese bádminton. Vale, perfecto. Y para terminar, acabamos con Josete, jugador de Elegido Futsal, que nos hizo un pequeño balance sobre su carrera, jugar en diferentes países, jugar también de la mano de campeones del mundo y su papel como capitán de Elegido Futsal. Yo empecé a jugar a fútbol sala muy tarde, yo jugaba a fútbol hasta juvenil de segundo año, juvenil de tercer año pasé a jugar a fútbol sala, y en mi paso por Francia sobre todo, bueno, el primer año salí a Italia en una categoría parecida a la segunda B aquí en España, y luego mi llegada a Francia fue cuando realmente noté lo que es el fútbol sala profesional. Me hice también como persona, aparte de lo deportivo, aprendí muchas cosas, abrí un poco también la mente, que hice muchísimos amigos, y bueno, conocí el fútbol sala francés, que todo el mundo decía que era de un nivel mucho más bajo, pero me di cuenta en el momento en el que llegué allí que el nivel era muy parecido aquí a España, a la segunda división sobre todo, un fútbol sala muy físico, de mucho contacto, y es algo que me caracteriza en mi juego, entonces me venía bastante bien. Describirse a uno mismo no es fácil, pero yo creo que un jugador con mucha garra, digamos un jugador de equipo. No soy un jugador individualista, no soy un jugador que tiene el mejor uno para uno de la categoría, ni mucho menos, y en ataque bueno, voy bien, pero bueno, un jugador con mucha garra, y que me identifico siempre, o intento identificarme siempre con el club en el que estoy, para hacer que el club progrese y progresar juntos. Después de los 5 años que estuve en Francia, di el salto creo que a Italia. Estaba en un momento de mi carrera muy bueno, estaba jugando muy bien, y bueno, tuve la oportunidad de jugar en Serie A en Italia. Para mí fue una experiencia espectacular, tener de compañeros a 4 campeones del mundo argentinos, jugadores brasileños, jugadores que habían ganado ya la Serie A, que habían jugado Champions, y al final fue donde más aprendí, donde mejoré muchísimo, y donde tuve la oportunidad también de jugar muchos minutos que no me esperaba, y para mí fue una experiencia espectacular. Yo tenía contrato con el club, pero bueno, por temas
políticos, digamos, el club desapareció y bueno, quedé libre y fue cuando ya volví a España y llegué aquí a Elegido. Bueno, la verdad es que el capitán del equipo siempre es un poco el que pelea por las cosas de los compañeros, el que hace como un poco de portavoz entre la directiva y los jugadores, y al final es una responsabilidad muy grande. Yo llegué aquí, no soy el jugador más antiguo de la plantilla, pero bueno, por decisiones técnicas y decisiones del club, hace 2 temporadas decidieron que yo fuese el capitán. Por mi forma de ser, tengo esa figura de apoyar, de animar, de dar siempre el 100%, y creo que para los compañeros es, digamos, el mejor reflejo que yo puedo dar al equipo para que se vea sobre la pista cuando jugamos los partidos. Es el 3er año que llevo en el club y los 3 años he entrenado a un equipo de la cantera, y la verdad que me costó bastante, pero para mí es una experiencia brutal. En un futuro me gustaría ser entrenador o formar parte de un cuerpo técnico. Y la verdad que yo disfruto, me lo paso muy bien, soy muy exigente con los chavales, igual que lo soy conmigo en los entrenamientos o con mis compañeros. Los chavales respetan muchísimo el trabajo que yo hago junto con los 2 delegados que tengo que me ayudan, y la verdad que lo disfruto muchísimo. Cuando terminamos el calentamiento y volvemos dentro del vestuario, tengo la manía de sprintar y saltar las sillas, algo que creo que no lo he visto hacer a nadie, pero bueno, es algo que me hace entrar en el partido. Pero fuera de eso, hacer un día normal y corriente de partido, comer más o menos siempre lo mismo, y la verdad que nada muy en especial. Y para los chavales de 16, 17, 18 años que están en edad juvenil, que tienen posibilidad de llegar a una categoría profesional por cualidades y por calidades técnicas o tácticas, que disfruten, que se lo pasen bien jugando, que las derrotas llegan y no pasa absolutamente nada, tenemos que seguir mejorando, porque estamos al final están en una edad de formación. Es normal que cometan errores, es normal que les falte mucho por aprender, pero yo creo que bueno, al final lo más importante, y lo que yo siempre les digo a los que yo tengo, a los juveniles del B, que salgan y que disfruten de ellos, que disfruten de sus compañeros, que se lo pasen bien, que cometan errores, que para corregirlos ya estamos el cuerpo técnico, y que ellos tienen que cometer errores para aprender, y que no pasa absolutamente, del error se aprende y del error viene después todo lo bueno. Bueno, José, en Territorio D siempre nos gusta meternos dentro del deporte que hacemos el reportaje, con el entrevistado y demás. Explícanos un poquito una característica tuya como cierre del equipo de fútbol sala, algo lo más característico que se te suceda en el juego. Bueno, pues yo creo que al final lo más característico de los cierres, entre comillas, somos los jugadores más defensivos del equipo, y nos toca siempre la papeleta de defender a los pivots. Mi característica, digamos, que destaco a la hora en el juego, y bueno, cuando el pivot recibe el balón siempre intentamos anticipar. Hay muchas veces que no se puede por circunstancias del juego, entonces lo primero que tiene que suceder cuando el pívot recibe el balón es que no se gire, y dependiendo si es diestro o si es zurdo, tenemos que cerrar su pierna buena para que vaya siempre hacia su pierna mala, y hacer que el balón vuelva lo más rápido posible hacia atrás, para que los compañeros no tengan que estar corriendo siempre hacia adelante, hacia detrás. Entonces cuando el pívot, en este caso, tú te colocas de pívot, entonces siempre que el pívot recibe, en este caso es diestro, el posicionamiento del cuerpo es aquí, bajando un poco las piernas para que el jugador no salga hacia su derecha. Nunca se le puede dar el cuerpo, porque el pívot va a aprovechar el cuerpo para girarse, y aquí no voy a tener salida para poder defenderlo. Entonces las piernas aquí, siempre para que salga a su pierna mala, y nunca tenemos que cruzar piernas, siempre con las piernas en la misma posición, porque en el momento en el que él gira hacia su pierna mala, si cruzamos piernas, en el siguiente recorte hacia aquí ya no tenemos salida, entonces ya nos quedamos mal orientados, y en el recorte le dejamos en zona de finalización. Nuestro trabajo es posición aquí, cuando va hacia su pierna derecha, aquí, para nunca cruzar piernas, y siempre taponar con la pierna más lejana al balón, o hacer que el jugador, que el pívot en este caso, descargue el balón hacia afuera, y ese sería el trabajo del cierre en una acción de defensa de pívot, o lo que he dicho al principio, si se puede en una presión alta. Yo me caracterizo siempre por jugar
por ser un cierre que juega siempre en anticipación y en el momento de jugar en anticipación, entonces esos balones que entran al pívot, cuando anticipo intento generar siempre muchos contraataques o incluso bueno, robar y jugar un pase de seguridad que se le llama, que después del robo jugar un pase más fácil posible para iniciar una nueva jugada. Y si juegas en anticipación, tener cuidado a que no juegue por las espaldas, lo que se llaman puertas atrás, para que no llegue el balón y tú luego llegues siempre tarde. Bueno, Sergio, la semana pasada estuvimos en el césped, que vi que no era mucho tu territorio, pero hoy estamos en el parqué, así que espero que te desenvuelvas mejor hoy con el reto. Esta es mi superficie, vamos a ver qué reto me tienes preparado. Lo vamos a hacer, bueno, no lo voy a explicar, que lo vean directamente nuestros espectadores. Y este ha sido todo del último programa de 2025. Nosotros estaremos de vuelta en 2026 analizando todo lo que dé de sí la actualidad de los principales equipos de la provincia. Muy buenas noches, feliz año y nos vemos en 2026.